Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, don Gonzalo. ¿Qué tal? Pues genial. Aquí trabajando muchísimo, eh, aprendiendo un montón porque ya sabes que siempre estoy haciendo cursos y me encanta Ya, también interactuar con el mundo, con los cursos, ver lo que la gente está haciendo. sí. Y, y nada, y de fruto de eso, pues he diseñado un cuestionario para que la gente lo rellene y entonces le devuelvo un árbol de la vida em, creado en colores. Así que Oye, es genial, me parece genial. sí, sí. Entonces se puede ver cómo está la persona con las 11 sefirot. Y lo ponemos en Ya, la descripción, es gratuito, la gente que se lo quiera descargar y luego se lo devuelvo, coloreado gratuito. oye, genial. Que además, si luego ven el vídeo de las céfiras, pues pueden ver exactamente a qué se refiere, ¿no? Cada Sí, color. exactamente, sí, sí. Y, Estupendo. y en relación a esto, se me había ocurrido un vídeo que es muy interesante porque habla de los místicos del mercado. Entonces, normalmente los místicos cristianos, sobre todo en el mundo cristiano, son renunciantes, se han retirado. Mm, Se hacen monjes, monjas, se van a un convento, se van a un monasterio y ahí viven. ¿Y qué ocurre? Que tienen toda su vida, la vida, digamos, vegetal, o sea, el alimento, lo tienen resuelto. Entonces, a partir de ahí, solamente se dedican a orar. mm, Y esto yo creo que es el 80% de las personas que se quiere dedicar, digamos que quiere hacer un camino espiritual. Pero hay eh, una excepción, que son lo que yo he bautizado como los místicos del mercado. mm, Así es como eh, trabajaban, operaban los cabalistas y básicamente son personas que por la mañana salen al mercado, o sea, por la mañana lidian con las fuerzas del mercado, tienen un aprendizaje tremendo y por la noche reflexionan, meditan, rezan y oran sobre esas fuerzas del mercado y para que mm. les proteja sobre todo lo que ocurre, toda la vorágine del mercado. ¿Qué te parece, don Daniel, No, este me parece concepto? muy interesante porque tenemos esta idea de que la espiritualidad tiene que implicar un aislamiento, una vida tranquila, una vida, bueno, mira, tenemos el ejemplo de Jesús. No creo que haya mayor activista en la historia de la humanidad que Jesús. Ujú. No estuvo quieto un minuto, ¿no? Sí, O sea, de alguna manera, yo creo que la vida espiritual también implica esa vida de mercado. sí, Habrá renunciantes que, bueno, como elección propia eligen el aislamiento, pero bueno, la mayoría de las personas, que yo creo que somos todos, la vida espiritual es completamente compatible con una vida activa. Hay muchos sí, ejemplos de grandes iluminados que tuvieron una vida activísima en todos sí, los aspectos. Platón es uno de ellos, ¿no? sí. Y Platón, bueno, Sócrates, efectivamente, Nisargadatta, eh, Yogananda. eh, entonces sí, eso es a lo que te refieres con el filósofo del mercado, ¿no? Sí. Y fíjate, por ejemplo, una cosa que me sorprendió, sabes que hay personas que han renunciado y viven en silencio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú decides irte a un monasterio o a un convento a retirarte, ¿cuál es el problema de eso? Que ya no puedes salir de ahí, porque si sales, si tú te retiras de las fuerzas, te retiras de la ciudad, el mercado digamos, está ligado a la ciudad, porque Mm, del mercado surge la ciudad. Si tú te retiras durante 3 o 4 años y te vas como monje, como renunciante, la vuelta es casi imposible. mm, Porque las fuerzas ya, del mercado te has acostumbrado a una velocidad, a un ritmo mental, a un silencio, a que te den, digamos, la comida básicamente hecha, a que estés 12 horas meditando, que retornar a esa vorágine, retornar a esas fuerzas, es casi imposible. mm. Bueno, hay una película que hemos hablado aquí que se llama Samsara. Bueno, el nombre Samsara hay varias, pero esta relata
un monje que se va a meditar durante 5 años, de estos monjes lamas, en estado casi catatónico, y luego lo despiertan para que vuelva al mundo. Ujú, Y no solamente vuelve al mundo, sino que además es tentado por todas las fuerzas del mundo, ¿no? ujú. Y efectivamente, eh, o sea, bueno, la espiritualidad está aquí y ahora y en el día a día. Sí. Entonces, un consejo que le podemos dar a la gente es, si, por ejemplo, sientes una vocación espiritual, si te retiras, si decides retirarte, que sepas que eso va a ser para siempre, porque la vuelta es extremadamente complicada. Volver, o sea, conozco el caso de monjes y monjas que han vuelto y lo han tenido muy, 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 muy difícil. Porque claro, están en un convento y retirados y salir de ahí es muy complicado. Ese sería el primer consejo. Si lo haces, que sepas que ya tu vida va a ser para siempre. Entonces lo tienes que pensar, no bien, lo tienes que pensar 50.000 veces. Luego la salida es muy complicada. Y luego, ¿qué consejos le podemos dar a la gente que quiere ser místicos del mercado? Pues básicamente que tienen que tener herramientas diarias para poder lidiar con esas fuerzas. Tienen, digamos, herramientas diarias para no perder la conexión con Dios. Entonces, que sepas que vas al mercado, pero tienes que, digamos, no permitir que las fuerzas del mercado te arrastren. Es decir, utilizar las fuerzas del mercado como aprendizaje, pero no dejarte arrastrar por las fuerzas del mercado. Eres tú el que las domina y no ellas te dominan a ti. Por eso es tan Mm, difícil, la verdad. sí. Hay una frase que dice, estar en el mundo Exacto. sin ser del mundo, ¿no? Eso es así, un estado como de conciencia sobre lo real o lo irreal, Ujú. porque el mundo es tremendamente, es decir, es tremendamente, la palabra exacta es Sí, que te atrapa. atractivo, ¿no? Sí, Que atractivo, claro. te atrapa sin darte cuenta, ¿no? Ujú. Con lo cual, y luego, pero tú decías, yo te he escuchado alguna vez que, bueno, durante el día estás en el mercado, pero luego por la noche Por la noche reflexionas sobre lo que te ha te ocurrido. dedicas a reflexionar sobre Sí, espiritualidad y me imagino situaciones prácticas del día, claro. a hacer un análisis del día, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, los cabalistas, como vivían, por ejemplo, cuando vivían en Toledo, ahora en la ciudad es más complicado porque, claro, es muy difícil juntarte con gente. Ahora con el Zoom, se puede hacer, se puede volver a hacer. Que se junte un grupo de gente, entonces es, vale, he salido al mercado y me ha pasado esto. Entonces, Un esta poco persona lo, me ha intentado engañar, mm, este producto no me ha venido, bueno, un montón de cosas que te pasan. es un poco lo que hacemos tú y yo cuando Exacto, sí, grabamos sí, los sí, vídeos por sí, la sí, sí, noche, tarde, exacto, exacto. Es que es comentamos justo un poco esto. las cosas, Y si te das pero cuenta, las reuniones de Cábala siempre son por la noche, aparte cuando anochece. O sea, las que tenía en mi casa siempre, ¿y por qué eran por la noche? Porque todo el mundo estaba trabajando. Entonces, ya. reflexionas sobre lo que te ha pasado y entonces utilizas el mercado como una forma de mejorar, no como una manera de enriquecerte, sino una manera de... Y de hecho, por ejemplo, a algún cabalista, sabes que para entrar en las escuelas de cábala se necesitaba una cierta madurez y a veces se le pedían una serie de requisitos. Pues algunos le decían, vuelve a esta escuela cuando te hayas hecho millonario. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitas para desarrollarte personalmente, para, digamos, para comprender al otro, para comprender el mundo, y en el momento en que vuelvas ya estás lo suficiente maduro como para que tengas acceso a la enseñanza espiritual más elevada. Y es que lo que comentabas del mundo cristiano, por ejemplo, la parábola o poner la otra mejilla, o cosas que decían que antes entrara un rico, bueno, cosas de estas que se dicen en el mundo cristiano, pues eso habría que analizarlo. ¿Cuál es la simbología real de lo que se decía? Y el daño que puede hacer si a lo mejor te lo tomas al pie de la letra. Mm, sí. Porque poner la otra mejilla, sí, pero depende de cómo está, por ejemplo, lo que decías tú de que la gente no se ha fortalecido.
Mm, Poner la otra mejilla sí, pero depende del estado de conciencia en donde estés. Si tú te has iluminado, sí, porque... claro. Pero a No, lo mejor... Ujú. eso es un tema fundamental, este que estás diciendo, Gonzalo, porque hay una escena en la vida de Jesús que no se menciona mucho, pero Jesús echa a los comerciantes del templo Exacto, exacto, sí, y sí. lo hace con violencia, es decir, Ujú, porque creo que tenía que aplicar Geburá, al final está ujú. aplicando Geburá, ¿no? Sí, Entonces es un tema, ese es un tema interesante para analizar, ¿no? sí, De sí, creencias y dogmas que, bueno, pues habría que ver hasta dónde se deben aplicar, ¿no? sí, Y exacto. quién los, y quién, y de qué forma se deben entender, ¿no? Sí, porque al final, si tú renuncias a ti mismo, y luego también depende de lo que tú eres, digamos, de tu Dharma, ¿no? Que es porque, como has comentado, pues hay personas que son guerreras, hay personas que son comerciantes, hay personas que son sacerdotes. Entonces, para cada Dharma se necesita una posición en el mundo, que no es ni mejor ni peor. Entonces, un guerrero que ponga la otra mejilla está muerto al día siguiente. Entonces, lo principal es defender su propio cuerpo, que es un templo sagrado. Entonces, si no lo hace, por poner la otra mejilla y le matan, no, no está cumpliendo su dharma. Igual que Hay, igual que el comerciante. hay un ejemplo perfecto de esto que está en la Bhagavad Gita, que Ujú. además es justamente Sí, este debate, ¿no? De Arjuna, exacto. De Arjuna, sí, sí. que le dice a Krishna, que era la divinidad, su alma, digámoslo así, alma divina, se tiene que enfrentar en una batalla impresionante con oponentes que casi todos Sí, eran primos suyos, exacto. y dice, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y Krishna le dice, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, es Claro. decir, ir a la batalla, ¿no? Sí, Y al final, y cumplir tu deber, sí, cumplir tu dharma. sí. Y al final, la conclusión final, le dice Krishna, si es que al final tú no te das cuenta de lo que es el mundo es un sueño, ¿no? Ujú. Pero tienes que cumplir tu dharma. Sí, En fin, es muy interesante ese posicionamiento porque hay creencias que lo creemos a pie juntillas, pero pues que no nos hemos dado cuenta ni cómo lo aplicamos, ni cómo se interpreta, sí, ni quién lo aplica, ni quién el origen, ¿no? sí. El problema de aplicar eso al pie de la letra sin entenderlo es que la persona se puede disminuir a sí misma y entonces pone el deseo del otro por delante de su propio deseo. Y entonces poco a poco, a medida que va aplicando esos conceptos religiosos, poco a poco se va anulando a sí misma cuando no le corresponde anularse. Y entonces, al anularse, la persona se siente fatal, pero piensa que moralmente está haciendo algo bueno. Entonces tiene ahí es donde se inicia la neurosis, Mm, que es por un lado piensa que está haciendo algo bueno y por otro lado se siente muy mal, porque está permitiendo que otros aprovechen de él, por ejemplo, o de ella. sí, Entonces, esa contradicción le lleva a la neurosis, porque dice, si hago frente, estoy pecando. Entonces prefiero que me pisen y así soy bueno y santo. Y se siente fatal la persona. mm, Entonces, eso, digamos que o sea, digamos que las personas que están llevando a la gente, o sea, que están guiando a la gente en las religiones, tienen que ayudar a las personas a que no se anulen ni invaliden. efectivamente. Es muy interesante. Esto da para un vídeo, otro vídeo. Exacto. Mira, te voy a enseñar. Yo ahora voy con el árbol de la vida y voy anotando todo el rato, no sé si se ve, Genial, sí, sí, sí. todas Espérate, las cosas a te lo largo pongo del día. Oye, y está muy bien, ¿eh? te pongo, mira, en pantalla gigante, si quieres. Si lo quieres volver a enseñar para que lo vean. No, bueno, Ah, nada, bueno, eso ¿qué? a mí, Vale, a mí es genial. Vale, vale, perfecto, ya está, ya está. porque a medida que lo voy viendo, pues voy aprendiendo sobre mí y también sobre cómo funciona el árbol, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, el árbol de la vida era lo que utilizaban los místicos del mercado, vamos. Es lo que han Ya, utilizado durante toda la vida. nada.
Oye, pues nada, ahora tú me decías alguna vez que cuando se reunían por la noche tomaban vino y queso. ¿Eso es verdad? Al final de la reunión. Pues nada, a ver cuándo nos reunimos a tomar vino y queso, tú y No, yo. entonces al final de la reunión se reunían de 8 a 9 y media, por ahí. Entonces ponían el árbol de la vida y decían, bueno, ¿cómo se ha ido el día? O sea, esto, imagínate que lo hacemos todos los días. Esto es impresionante porque cuando se unen dos personas, el grado de conocimiento es el doble que tienen. Mm, Entonces, no es lo mismo verlo desde mi punto de vista que verlo desde el punto de vista mm, y recibiendo el feedback de 5 o de 10 personas o de 15 o de 20. ya. Y Bueno, me acabo de acordar de esta frase de Jesús, cuando dos personas se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo, ¿no? Eso es exacto, sí, sí, sí. absolutamente cierto. Y entonces en el I Ching igual los lagos, dos lagos no se secan. Uno se puede secar, pero dos no. Bueno, básicamente, ¿qué quiere decir? Que el conocimiento de dos personas es mucho mayor que el de una sola, porque una persona sola es muy árido. Y este es el error que cometen también muchos académicos, que están solos todo el tiempo haciendo sus tesis y tienen dificultad para, para debatir. Entonces, por eso este esquema del diálogo está súper bien, porque van surgiendo, cada uno vemos la vida de una manera, entonces compartimos puntos en común y bueno, básicamente se reunían y al acabar la reunión tomaban vino y queso. Cuando no se reunían en las tabernas, que también ocurría. Entonces se reunían en Ya, las tabernas y ahí estudiaban el árbol de la vida, la carta astral y ahí directamente pedían el vino y el queso. ya. Pues nada, don Gonzalo. Genial. Pues nada, nos vamos a ir ahora mismo al mercado. Vale, genial. Bueno, don Daniel, un placer como siempre Pues nada, y seguimos trabajando en esto. seguimos. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós.